palabra viva en el corazón, luz divina y salvación. Magda habla con razón. Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que te encuentres. Que el Señor te bendiga, que el rostro del Señor siga resplandeciendo como hasta ahora ha resplandecido en tu vida y en la mía, porque si respiramos es porque Él está en nosotros y a través de nosotros. Bendito sea el Señor. Estamos hoy dándole gracias a Dios por este equipo de Vida TV que nos ayuda a llevar este evangelio a todas partes. Estamos dándole muy agradecido, dándole muchas gracias a Dios porque nos ha guardado, nos ha protegido de un embate, de un ciclón. No sé si donde usted vive surgirán los ciclones, pero es un evento de la naturaleza que destruye y estábamos muy amenazados, pero Dios nos guardó. Bendito sea el Señor. Bueno, entrando en materia, estamos haciendo un seminario sobre permaneciendo en el amor de Dios y hemos estado llevando estos capítulos y ya vamos por el capítulo 5 y he tenido que dividir este capítulo en dos capítulos. Estamos basándolos, antes de dar esta explicación, quería decirles que estamos basándolo en el libro del Evangelio de Juan, en el capítulo 15, del 1 al 17. En estos versos nos hemos estado basando para llevar esta enseñanza sobre cómo permanecer en Jesús y en su palabra. Bendito sea el Señor. Permaneciendo en Él y en su palabra. Vamos por la parte 5, pero esta parte la voy a dividir en A y B. Esta parte 5A, habíamos estado hablando del poder del amor. En el capítulo 5, parte B, vamos a hablar también del poder del amor, pero en este poder del amor, en la parte A, habíamos visto qué dice la palabra, qué espera Dios que nosotros vivamos, cómo quiere Dios que vivamos el amor de Dios, y nos habíamos basado en estos versos. Del 9 al 13 del capítulo 15 de Juan dice: como el Padre me ha amado, así también yo les he amado. Permanezcan en mi amor. Está Jesús instándonos a vivir el amor de Dios. Dice el verso 10, si guardan mis mandamientos, permanezcan en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Bendito sea el Señor. Jesús aquí nos está diciendo, si ustedes quieren vivir lo que Dios quiere que vivan, si ustedes se alinean, lo primero que tienen que hacer es vivir el amor. Este es el propósito del evangelio, el amor. Y vemos que desde antes de Jesús, en el Antiguo Testamento, vemos esos 10 mandamientos. Los 10 mandamientos que Jesús los resume en 2 mandamientos. Amen al Señor su Dios con todo su corazón, con toda su fuerza, con toda su mente. Podemos amar a Dios con todo el corazón, con toda nuestra fuerza, con toda nuestra mente. Todo lo que somos ama al Señor. Pues entonces, así como yo he guardado los mandamientos, ustedes manden este mandamiento. Oh, que se amen los unos a los otros, que ese es el mayor mandamiento, que amemos al Señor nuestro Dios y que nos amemos los unos a los otros. Este es el segundo mandamiento. Si realmente decides vivir el amor de Dios, entonces tenemos que vivir el amor con el que Dios amó a Jesús, con el que Dios nos ama a nosotros. Estamos llamados a amarnos los unos a los otros. Dice el verso 11, estas cosas les he hablado para que mi gozo esté en ustedes y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que se amen unos a otros como yo les he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Bendito sea el Señor. Pues en esta parte habíamos visto que Dios había hecho del amor algo tan poderoso, porque el amor de Dios no es jactancioso, lo habíamos visto en 1 Corintios 13, no es jactancioso, no se envanece, no busca lo suyo. El amor el amor de Dios nunca tiene un límite, nunca es limitado, nunca es condicional. Él no escoge a quién amar, Él ama porque ama.
Bendito sea el Señor. Nunca deja de amar, nunca deja de ser, nunca es incierto. El amor de Dios es completamente amplio, es profundo. No podemos medir el amor de Dios. El amor de Dios está en otra dimensión, pero a esa dimensión estamos llamados a llegar. A esa dimensión usted y yo como hijos de Dios estamos llamados a llegar a esa dimensión donde podamos amar aún a los inamables, aún aquellos que no se dejan amar, aún aquellos que nos hayan hecho tanto daño, a esos estamos llamados a amar. Así que este es el verdadero amor, el amor que en un momento determinado se convierte en un instrumento de sanidad para nuestras vidas. Mire qué tremendo. Escriba esto en su corazón. El amor de Dios es un instrumento de sanidad para tu vida y la mía. El amor de Dios, solo con el amor de Dios podremos perdonar y podremos amar a los que aún no nos aman, aún a los que nos han hecho daño. El amor de Dios, cuando decides vivirlo, se convierte en un instrumento de sanidad para tu alma, porque solo con el amor de Dios puedes perdonar a los que te hicieron daño. En nuestro amor natural, como explicaba la vez pasada, en ese amor eros, en ese amor que escoge a quien amar y ama si lo aman, da si le dan, entonces si recibe, da, si no, no da. Así que con ese amor nosotros no podemos perdonar, pero tenemos al amor de Dios en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo, el fruto del Espíritu Santo. Lo analizamos en este capítulo. En esta parte B del capítulo 5 vamos a analizar cómo debemos amar para poder conocer, porque ahora Jesús dice, así como mi Padre me amó, yo los he amado, permanezcan en mi amor. ¿Cómo debo amar entonces? ¿Cómo debo amar? ¿Cómo es el amor de Dios? Decía que íbamos a analizar Primera de Juan en el capítulo 3 y algunos versos de Primera de Juan, capítulo 3 y el capítulo 4 de Primera de Juan. Y yo les digo algo, si usted quiere aprender del amor de Dios, usted tiene que meditar en el capítulo 5 de Mateo, 5 y 6 de Mateo, y primera y segunda de Juan, capítulos 3 y 4. Si realmente usted quiere vivir el amor de Dios, usted debe meditar en estos 4 capítulos que revelan perfectamente el amor de Dios. Dentro de ellos también pudiera hablar del capítulo 3 de Colosenses, revestidos en el amor de Dios, porque es el vínculo perfecto, porque es el que cubre multitudes de pecados. Pero ahora primera de Juan, capítulo 3 nos explica cómo debemos amar, cómo podemos vivir este amor de Dios. Dice el verso 14 al 18 y 23 al 24 de Primera de Juan, capítulo 3. Nosotros sabemos que hemos amado, que hemos pasado de muerte a vida. Fíjese bien, cuando llegamos a Cristo estamos muertos espiritualmente. Ahora llegamos a Cristo y hemos pasado de muerte a vida. Pero dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Oiga bien las palabras que usa el Espíritu aquí. El que no ama a su hermano, el que no es capaz de perdonar, y no estamos hablando del hermano de sangre, estamos hablando de la familia espiritual, estamos hablando de todo el que te rodea, que puede ser tu hermano, es parte de la creación de Dios, pues debemos amarnos, dice Jesús, ámense los unos a los otros. Así es que no es solamente el hermano de sangre al que se está refiriendo la palabra, se está refiriendo a todo ser humano que tengas de frente, que puedas llegar a él, que puedas darle algo de lo que tú llevas dentro. Siempre he dicho que nadie puede dar lo que no posee. Y para dar amor tenemos que llenarnos de este amor, del amor ágape de Dios, para poderlo dar. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Es un peligro
Es un peligro para el día de la salvación que usted y yo tengamos algo contra alguien, porque no tendremos vida eterna. Y saben que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Si usted dirá, ¿y cómo voy a poner mi vida por mi hermano? Bueno, yo conozco religiones que no le permiten ponerse sangre, ¿verdad? Es como en la ley dice que no bebas sangre humana, no comas sangre humana, pues entonces, ni de animales, pues entonces, por supuesto que humana no, perdón, animal, pues entonces ellos han cogido esto literalmente y lo han puesto como un freno para que no se ponga una transfusión de sangre otra persona. Usted está ahí poniendo un freno a la vida de su hermano, de su hijo. He visto personas de este tipo de religión que han permitido que sus hijos mueran por no ponerle una transfusión de sangre. Cuando la Biblia aquí establece que ya Cristo, primero que nada, ya Cristo pagó la ley, nosotros no vivimos bajo la ley. Él nos ha librado de la ley, de la vida y la muerte. Ahora nos ha dado la ley de la vida, la ley del Espíritu, que ha venido a cambiar esa ley porque ya Él cumplió esa ley, no a quitarla. Él no ha venido a abrogar la ley, Él ha venido a cumplir la ley. Ya la ley fue cumplida en Jesús, ahora nos toca a nosotros hacer un cambio, un switch que cambia la historia de la humanidad. Dios mismo dice que aumentaría la ciencia, ¿verdad? Así que la ciencia ha demostrado que si nosotros ponemos una transfusión de sangre a una persona que está falleciendo o que tiene una necesidad de cualquier, una necesidad de recibir sangre, de hacer un cambio de sangre o de aportar sangre a su vida, pues esto le daría la vida. Entonces, ¿qué está haciendo usted en ese momento? Está poniendo su vida por su hermano. Una persona que esté en una condición difícil, usted pone la vida por su hermano, usted se arriesga para salvar la vida del otro. Cuando usted sabe que el otro le ha hecho tanto daño y lo ha vituperado, lo ha ofendido, lo ha traicionado, le ha robado, cuántas cosas no nos hacen las personas que nos puede doler el corazón. Pero cuando usted perdona, aunque usted no lo sienta, usted está poniendo la vida por su hermano. Usted no está buscando su bienestar, usted está buscando perdonarlo primero para obedecer y luego para que él también sea perdonado. Así es que nosotros estamos poniendo la vida por nuestros hermanos. De muchas maneras podemos poner la vida. Dice la Biblia que llores con el que llora y que rías con el que ríe. Así es que es parte de nuestro vivir diario, de ese estilo de vida del amor, poner nuestra vida por mi hermano. Así que todo aquel que aborrece a su hermano es homicida y sabe que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros, Jesús puso su vida por nosotros, entonces también nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Esto lo está diciendo la palabra. Estamos leyendo, recuerde, Primera de Juan, capítulo 3, del 14 al 18, 23 al 24. ¿Cómo puede decir una persona que es un hijo de Dios si no tiene amor? Si Él es amor, esa es su esencia. Vimos en Hebreos capítulo 1 que Él hizo a Jesús a su imagen y semejanza. Él hizo a Jesús de su propia esencia. Y esa esencia hoy habita en nosotros por medio del Espíritu Santo. Tú y yo tenemos el poder de Dios derramado en nuestros corazones, según Romanos 5:5, por medio del Espíritu Santo que habita en nosotros. La palabra establece en Gálatas capítulo 5, verso 22 y 23, el fruto del Espíritu. Y el primer elemento del fruto del Espíritu en nosotros es el amor.
Así es que si hemos sido sellados con el Espíritu Santo, también tenemos al amor de Dios en nuestros corazones. Es nuestra responsabilidad vivir ese amor, porque ¿cómo mora el amor de Dios en él si no es capaz de perdonar, si no es capaz de ayudar al que tiene necesidad, si no es capaz de poner su vida por su hermano? Entonces, dice, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Aleluya. Una palabra poderosa. No amemos de palabra ni de lengua. Nos actamos de decir que somos hijos de Dios, que somos cristianos. Podemos incluso andar con una Biblia abajo del brazo, pero nuestro testimonio, nuestro actuar no dice que somos hijos de Dios. Habíamos visto en los capítulos anteriores de este estudio cómo Dios espera que demos frutos que puedan glorificar su nombre. Si usted no tiene el amor de Dios, usted no puede dar el fruto que glorifique al Padre. Si usted no ha decidido vivir, aunque usted lo tenga, pero no decide vivirlo, usted no puede dar frutos que glorifiquen al Padre. Hijitos míos, no amemos ni de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y este es su mandamiento, que creamos en el amor de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Es un mandamiento y es una desobediencia cuando nosotros decidimos no perdonar al que nos ofendió. Entonces estamos en desobediencia. Por eso creo y siento en mi corazón que las personas que no sean capaces de perdonar, no pueden guardar este mandamiento. No pueden guardar este mandamiento. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios. Permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Así es que nos podemos jactar de que somos hijos de Dios, pero nuestro testimonio tiene que hablar antes que nuestras palabras. Que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Por eso creo que la falta de perdón es el pecado más sutil que podemos cargar en nosotros mismos. Es el pecado más sutil que podemos llevar cuando no permanecemos en el amor, porque entonces estamos en resentimiento, en todo lo contrario al amor. Cuando decidimos no perdonar, nos hemos puesto de espalda a Dios. No hemos perdonado, el Espíritu Santo se aparta y no nos deja revelar a otros el amor de Dios. Es nuestra responsabilidad decidir vivir el amor de Dios, porque muchos se jactan con una Biblia, como decía ahorita, debajo del brazo y hablan de la palabra de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis, pero no pueden mostrar el amor. Están llenos de resentimiento, de odio, de celos, de envidias, de tantas cosas que no pueden decir que son un hijo de Dios. No podemos atraer a otros por el amor de Dios. El amor de Dios es el vínculo perfecto, dice Colosenses capítulo 3. El amor de Dios es el vínculo perfecto, es el que cubre multitudes de pecados. El amor de Dios es el que nos permite llegar y hacer cosas que no pudiéramos hacer sin ese amor ágape de Dios. Ese es el amor de Dios. Mire lo que dice Primera de Juan, capítulo 4, del 7 al 9 y el verso 17. Dice Primera de Juan, capítulo 4, del 7 al 9. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. El amor es de Dios. Esa es su esencia. El amor es de Dios. Amémonos los unos a los otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios. Si quieres decir que eres un hijo de Dios, pues debes de demostrarlo con hechos. Con hechos, decía el capítulo 3, que no amemos de lengua ni de palabra, sino que haya hechos que demuestren el amor de Dios. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Si queremos vernos
produciendo el amor de Dios, tiene que haber una decisión. Tenemos que conocer mucho a Dios, porque usted no puede manifestar algo que usted no tiene dentro. Cuando sus padres, estoy hablando por experiencia, los padres de nuestra generación, ya yo tengo 60 años, así es que las generaciones anteriores a nosotros, nuestros padres, esa generación de los 30, los 40, esa generación generalmente fue criada con una mano dura, con una mano dura y era muy difícil que pudieran mostrar el amor de Dios. Sobre todo en mi región, en el campo, eran hombres duros, ¿verdad? Vivían de una manera diferente a nosotros que podemos conocer el amor de Dios. Yo vine a conocer el amor de Dios a los 40 años y mi hijo mayor no le pude dar en sus primeros años de vida el mismo amor que le di después de mis 40 años y lo tuve a los 20 años. Así es que vemos la diferencia, que podemos amar diferente, que podemos criar a nuestros hijos de una manera diferente cuando conocemos el amor de Dios. Por eso este capítulo lo he titulado ¿Cómo es el amor de Dios y cómo podemos vivir el amor de Dios? ¿Cómo podemos manifestar este amor de Dios? Así es que todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Por eso es necesario que nosotros tomemos la decisión de buscar las escrituras, de escudriñar las escrituras, porque de esa manera, sola de esa manera podrás conocer a Dios. Dios es amor. Dios es amor. Juan capítulo 4, cuando Jesús hablaba con la samaritana, le dijo, Dios es amor. Dios es amor y Dios anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Hay un amor que produce el espíritu en nosotros que es totalmente diferente al amor con el que nosotros nacemos. Ese amor, cuando conocemos a Dios, puede producirlo en nuestro corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Según piensa el hombre, así actúa. Lo habíamos visto en Proverbios capítulo 23, verso 7. Según el hombre piensa, así es. ¿Y qué hace la palabra de Dios? La palabra de Dios cambia, transforma nuestro entendimiento por medio del amor que recibimos de su palabra, porque su palabra es espíritu. Juan 6:63, la carne para nada aprovecha, pero las palabras que yo le he hablado son espíritu y son vida. Es el amor de Dios, es la vida de Dios entrando en nosotros. Por tanto, ahora podemos pensar diferente, actuar diferente, caminar diferente, porque lo hacemos basados en el amor de Dios. Porque todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. ¿Cómo es el amor de Dios? Ese amor que todo lo soporta, ese amor que fue capaz de dar a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Todo aquel que ha recibido a Dios es porque Dios dio a su Hijo esa ofrenda perfecta que Dios hizo para nosotros, ese regalo perfecto, el regalo de la gracia. Ahora somos salvos por gracia. Ahora no somos salvos porque nosotros hacemos un sacrificio o damos más o hacemos obras. No, 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 no. Ahora somos salvos por gracia, por el sacrificio de Cristo, porque Él envió a su unigénito Hijo al mundo para que vivamos por él. Ahora usted y yo no vivimos en nuestras fuerzas. Usted y yo podemos vivir bajo el poder, bajo la gracia, bajo el amor de Dios que vive en nosotros y opera a través de nosotros. Así es que en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. Usted y yo tenemos que tomar la decisión de vivir por el amor de Dios, vivir por Jesús. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos
amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Qué lindo el Señor, bendito sea su nombre. Mire qué maravilla, Él nos amó primero. Si conociste a Dios, si estás escuchándome, si estás al sonido de mi voz, es porque Dios te ama, hijo, es porque Dios te ama, hija, es porque Dios tiene un propósito con tu vida, es porque Dios está tocando tu corazón, es porque el amor de Dios quiere abrazarte y quiere decirte, si yo di a mi hijo por ti, ¿por qué tú no puedes venir a mí? Aleluya, aleluya. Este es el amor de Dios. Envió a su hijo en propiciación por nuestros pecados. No importa el pecado que hayas cometido, no importa cuánto hayas odiado hasta el día de hoy, el Señor te ama por encima de tu pecado, por encima de tu maldad. El Señor te ama. El Señor puede derramar, puede entrar en tu corazón y hacer un cambio en tu mente, en tu manera de comportarte, de dar, de recibir, porque ahora el amor de Dios puede estar en tu corazón. Envió a su Hijo en propiciación por los pecados de todos nosotros. Amados, si Dios nos ha amado, así debemos también nosotros amarnos unos a otros. Así debemos nosotros amarnos los unos a otros. Bendito sea el Señor. Debemos amarnos los unos a los otros, permanecer en su amor. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Ya Dios ha perfeccionado ese amor en tu vida y en la mía, si hemos aceptado a Jesús, si hemos decidido caminar en el amor de Dios. Amados, si Dios nos ha amado, así debemos también nosotros amarnos unos a los otros. ¿Cómo nos debemos de amar? Dando nuestra vida por nuestros hermanos, haciendo sacrificios por nuestros hermanos. Ese es el verdadero amor de Dios. Él hizo un sacrificio, él dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces debemos nosotros amarnos así como Dios nos ha amado. Nadie ha visto jamás a Dios, pero si nos amamos los unos a nosotros, le dejamos ver al mundo a Dios. Muchos podrán convertirse, muchos podrán conocer de ese amor genuino a través de ti y de mí, si decidimos perfeccionarnos en el amor. Él se ha perfeccionado ya en nosotros. Él vive en nosotros. Tú eres su casa, su morada. Entonces debemos permanecer en él. Mira lo que dice en el verso 13, 14 en adelante. En esto conocemos que permanecemos en él y él en nosotros, en que nos ha dado de su espíritu. Es que ya el espíritu está en nosotros. Por eso es que conocemos que Él está en nosotros, que Él permanece en nosotros. Por eso Jesús lo aconseja en estos versos del capítulo 15. Permanezcan en mi amor. Estos versos que habíamos estado analizando anteriormente. Permanezcan en mi amor. Así es que Dios está llamándonos a permanecer en Él y Él en nosotros. Él en que nos ha dado de su espíritu. En esto lo conocemos. Podemos ser. Es fácil de discernir cuando una persona camina en el amor de Dios solo por su mirada, solo por su hablar, solo por un abrazo. Cuando usted tiene el verdadero amor en su vida, usted decide abrazar. Hay personas que le cuesta dar un abrazo, pero ¿sabe qué? Esos que le cuesta dar un abrazo es porque nunca han podido vivir el amor de Dios. No pueden abrazar porque no pueden dar lo que no tienen. Otros no pueden recibir un abrazo porque no conocen el amor de Dios. Los que no pueden recibir un abrazo, ¿sabe qué sucede? Que su corazón está endurecido. Están endurecidos por los embates de la vida. Están endurecidos por los traumas. Están endurecidos porque alguien los ha traicionado, porque alguien le ha hecho daño.
entonces han puesto una barrera y deciden rechazarse ellos mismos. Si usted conoce a alguien en esa situación, yo le doy un consejo: abrácelo, aunque se quede tieso como un palo. Abrácelo, porque en el fondo de su corazón está anhelando un abrazo, está anhelando sentir que alguien lo ama, está anhelando sentir que es importante para alguien. Abrácelo aunque no pueda abrazar. Ese es el verdadero amor. Así es que dice el verso 14: y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado a su Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Así es que nosotros sabemos que Él está en nosotros porque hemos confesado a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Si nunca has confesado a Jesús como tu Señor y Salvador, ahí donde estás puedes decirle: Señor, yo quiero vivir tu amor. Hoy yo te recibo en mi corazón y yo te confieso como mi Señor y Salvador personal. Te pido perdón por mis pecados y ayúdame a vivir en tu amor para poder amar al que te hace daño, para poder convivir con los que nos afectan, con los que nos hacen daño, con los que nos rechazan o nos vituperan. Entonces podrás vivir ese amor, porque ahora Dios está en ti, permanece en ti y tú en Él. Él en ti y tú en Él. Hay una fusión entre el Espíritu de Dios y el Espíritu de vida que ya está en ti. Porque si estás respirando, hay vida, hay esperanza, hay un amor que puede hacer un cambio genuino en tu vida. Dice el verso 16: nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. ¡Qué tremendo! Terminamos esta enseñanza con un poder sobrenatural en nuestros corazones, reconociendo ese poder sobrenatural en nuestros corazones. Así como es Dios, somos nosotros en este mundo. No somos Dios, vamos a aclarar, no somos Dios, pero como es Dios, podemos ser nosotros en este mundo. Podemos perfeccionarnos en ese amor. Podemos caminar en el amor de Dios. Esto es maravilloso, saber que ese mismo amor, el amor del Padre Celestial, ese amor que nunca es limitado, que nunca es condicional, que nunca se retrae, nunca es incierto, ese amor vasto, amplio, profundo e inmenso que hablábamos anteriormente, inmensurable, que supera todo conocimiento humano, hoy está en cada uno de nosotros. Es maravilloso saber que ese amor está en cada uno de nosotros y que podemos caminar y vivir en ese amor, y que ese amor hoy se puede convertir en ese instrumento de sanidad para tu vida. Por si no lo sabes, la ciencia establece, ya ha reconocido, que muchas de nuestras enfermedades en nuestro cuerpo físico se desarrollan por causa del odio, el resentimiento, el dolor que acumulamos en nuestros corazones. Y este amor ágape de Dios del que estamos hablando se convertiría en un instrumento de sanidad para tu vida si decides perdonar bajo el poder de este amor. Si decides perdonar, verás el cambio, verás la sanidad, verás la libertad, verás la paz que sobrepasa todo entendimiento, gobernar tu corazón y ver los cambios que Dios hace, porque Dios no puede poner vino nuevo en odre viejo. Necesita limpiar tu odre, necesita hacer un cambio, un switch en tu entendimiento, y ese switch, esa llave para ese switch es el amor. Esa llave para ese candado que no te deja ser libre, que te tiene preso en el dolor, esa llave se llama el amor ágape de Dios. Que Dios te bendiga y que Dios desate ese amor hoy en tu corazón y te dé el poder para vivirlo ampliamente. Solo así recuerdas, solo así vivirás la paz que sobrepasa todo entendimiento, revistiéndonos del amor de Dios. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Hasta la próxima. Bendiciones y salvación. Jesús.
que clara está, Biblia viva guiará, cada alma encontrará en su paz libertad. Exaltemos su nombre hoy, en su luz hallamos amor, bendiciones y salvación. Jesús es nuestra canción. Magda Rosales con sabiduría nos muestra la verdad con fe en armonía. Vivimos en su bondad. Exaltemos su nombre hoy, en su luz hallamos amor, bendiciones y salvación. Jesús es nuestra canción. Exaltemos su nombre hoy, en su luz hallamos amor, bendiciones y salvación. Jesús es nuestra canción. Jesús es nuestra canción. Magda Rosales con sabiduría nos muestra la verdad con fe en armonía. Vivimos en su bondad.